Hola, buenas noches. Siguiendo con nuestro programa de lecturas en cuarentena, hoy vamos a leer otro relato autobiográfico de este libro de la serie Cuando era chico, volumen 1. El cuento se titula La guerra. Cuando era chico, una de las cosas que más me gustaba era jugar a la guerra. A la guerra, a los pistoleros, a los asaltantes o a cualquier cosa, siempre y cuando hubiera tiros, bombas y granadas. El lugar más fantástico era la casa de mi abuelita Rufina, en Costa Iné. ¡Qué días aquellos! Meta plomo todo el día. Mi abuelita vivía en el campo y había muchos galpones de algodón, estufas para tabaco, gallineros, corrales, arboledas, mogotes, chacras, acoplados abandonados. ¡Qué lugar tan maravilloso! Lo más lindo sucedía cuando estábamos de vacaciones, porque ahí jugábamos todo el día y todos los días. Muchas veces ligaban unos balazos los pobres peones, que no tenían nada que ver con la guerra. A veces yo era soldado, otras cowboy, y en ocasiones asaltante, pero siempre armado hasta los dientes. Si había que comandar un pelotón, siempre hacía de capitán o teniente, como mínimo. Y mis hermanas, primo y otros guerreros eran simples soldados, rasos o reclutas. En total conformábamos un pelotón de 12 o 15 soldados. De vez en cuando me sentía buenito y entonces nombraba cabo o sargento a algunos de ellos. Para esta batalla solía armarme con fusil, pistola y puñal, además de algunas granadas, radio y largavista. Nosotros siempre hacíamos del ejército ruso, porque mi papá decía que en la Segunda Guerra Mundial uno de los pueblos más valerosos y heroicos fue el ruso. Y además, el que más muertos tuvo de todos los países que pelearon. 22 millones de muertos. ¿Qué me cuentan? Si era un cowboy, me gustaba ser del llanero solitario, con antifaz. Me armaba con 2 revólveres con cartucheras y cananas, un pequeño cuchillo escondido en la media. De esta manera, si me atrapaban y me ataban, yo cortaba la soga con el cuchillo escondido. Cuando hacía de asaltante, me armaba simplemente con una pistola. Las armas las fabricábamos con mis hermanas. Todo el arsenal que utilizábamos en las batallas era de nuestra propia producción. Hacíamos fusiles, bazucas, ametralladoras, pistolas, cuchillos, todo con maderas, combinando con algunos restos de otras cosas, por ejemplo latitas, cañitos de plástico o hierro, o cualquier chirimbolo que se adaptara a nuestros objetivos. Muchas veces dormía con la pistola bajo la almohada, por las dudas que me atacaran de noche. Y apenas me despertaba, me ponía la pistola en la cintura y me iba a cepillar los dientes y a desayunar, pero mirando para todos lados, a ver si en una de esas el enemigo estaba en el baño o en la cocina. Yo siempre estaba en alerta máxima y caminaba con los brazos un poco separados del cuerpo, con la cabeza dura, mirando hacia adelante, pero de reojo también observaba los alrededores. Ponía cara de malo, como para asustarlos si cruzábamos nuestras miradas. La mayoría de las veces cuando jugábamos a la guerra mundial, lo hacíamos contra enemigos invisibles, que es lo más peligroso que hay, porque los tipos pueden estar en cualquier lado. Es muy embromado combatirlos y apenas te descuidas, te meten balas y granadas y hacen volar todo. Son muy hábiles en preparar emboscadas y en varias batallas me hirieron y muchas veces mataron a mis soldados. Otra cosa importante era el ruido de los tiros y granadas. Yo siempre daba instrucciones a mis soldados sobre cómo debían disparar según el arma que tenían. Si usaban fusil, el ruido debía ser. Si era pistola, ¡bang, bang! Si era ametralladora, ¡ta, ta, 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 ta! Si era bazuca, primero el disparo, seguido de un largo silbido hasta que el proyectil explotaba. ¡Tux! Si tiraban una granada, primero había que hacer el chasquido
de cuando se quita el seguro. ¡Chic! Y luego de unos segundos de silencio venía el estruendo. ¡Tuf! Guay el que hacía otro ruido que no correspondiera al arma utilizada. Ahí nomás lo arrestaba y ordenaba que lo ataran a algún árbol, por bobeta, y para que aprendiera a manejar las armas como se debe. Cada tanto ordenaba un zafarrancho de combate, que es una especie de entrenamiento para agilizar los movimientos de la tropa ante un posible enfrentamiento. Ahí yo evaluaba las aptitudes de mis soldados y corregía los errores que detectaba. Siempre andaba con un silbato colgado al cuello y mis soldados ya conocían las claves de los pitazos y por más que estuvieran desayunando, durmiendo o leyendo, cuando escuchaban el pitazo debían dejar todo al instante y salir rajando hacia donde yo me encontraba. Guay el que se demoraba más de 5 segundos. Un pitazo corto significaba alerta. Uno corto y uno largo, acudir de inmediato hacia su comandante, o sea yo. 2 largos, zafarrancho de combate. 3 largos, peligro inminente de ataque del enemigo y todo el mundo a sus puestos. Hay que reconocer una cosa. Yo era un comandante muy estricto y disciplinado. Además, me gustaba mantener a mi tropa en continuo movimiento y toques de alerta. El mejor soldado para mí era aquel siempre listo y preparado para el combate. En ocasiones, organizaba alguna expedición y entonces ordenaba a mi hermana Laura, que tenía el grado de sargento cocinera, que se encargara del rancho, es decir, de todo lo necesario para la alimentación de la tropa. Ella metía en una bolsa una pequeña ollita, algunas papas, cebolla, fideos, sal y todo lo necesario para un guiso. Luego de caminar algunas horas, ordenaba un alto entre los pajonales y ahí organizábamos el campamento y nos poníamos a cocinar. Una vez, en una de las batallas más largas y sangrientas que tuvimos, luchamos desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Teníamos que tomar un galpón en manos de los alemanes, que eran unos 200. Fue terrible, porque primero bombardeamos con bazucas y granadas. Luego le metimos balas con fusiles y ametralladoras. Pero se nos terminaron las balas y tuvimos que pelear cuerpo a cuerpo. Yo ligué una puñalada en el hombro, pero pude seguir peleando. Mi hermana Laura murió en el asalto final y la otra, Mirta, quedó media tonta porque le pegaron un culatazo en la cabeza. Bueno, pero ella ya era media tonta, así que no se lo notó casi. La cosa es que los liquidamos a todos. Matamos 200 nazis en una mañana. Pero los tipos más embromados, los más terribles para la lucha, eran los japoneses. ¿Qué lo tiró? Esos tipos son durísimos. No había forma de matarlos de un solo tiro. Había que encajarle una buena ráfaga o hacerle comer una granada sin el seguro. Contra ellos tuvimos varias batallas. Una vez nos enfrentamos en un mogote, donde nosotros teníamos nuestra base y nos atacaron a la siesta. Era un grupo comando, unas verdaderas fieras asesinas. Serían unos 40 más o menos, pero peleaban como si fueran 200. Yo tenía mi cuartel general entre las ramas de un aromito y desde ahí dirigía la batalla. Era tan encarnizada la lucha que perdía muchos soldados y tuve que pedir apoyo a 3 o 4 pelotones de aliados invisibles, que por suerte llegaron justo cuando ya nos quedábamos defendiendo el lugar solo 3. Mi hermana Mirta, que tenía la posición en una trinchera con una ametralladora pesada, mi primo Coco, que manejaba una bazuca a orillas del tajamar, y yo, que daba las órdenes desde las ramas. Bueno, al final, con la ayuda de los pelotones aliados, logramos liquidarlo casi a todos. Solo quedaron vivos 3 de ellos, que encima no se querían rendir, y se entregaron cuando ya no tenían ni cascote para tirarlos. Yo hablé por radio con el comando general y me dijeron que dispusiera de los prisioneros. Entonces, ahí nomás ordené que los fusilara. A estos tipos no hay que facilitarles la cosa. Te descuidas, se escapan, arman otro pelotón y te atacan de nuevo. A llorar a la Cruz Mayor, viejo. Lo siento mucho por las viudas y los hijitos que habrán dejado. Pero la guerra es así. Además, nunca fui de la idea de tomar prisioneros. Para mí, el mejor enemigo
era el enemigo muerto. Ese día también ordené algunos ascensos por el valor demostrado en el campo de batalla. A mi primo Coco lo ascendí a cabo y a mi hermana Mirta a sargento primero. Yo me ascendí a coronel. Yo pienso que todos los chicos deberían jugar a la guerra. Deberían ser buenos soldados con armas de juguetes, tirar muchísimos tiros de mentirita y pelear cuerpo a cuerpo contra terribles enemigos invisibles. Porque si no, cuando ya son grandotes, les queda el trauma de no haber jugado ni tirado un solo tirito. Y ahí les vienen ganas de ponerse a pelear. Yo me di cuenta de que ya no me gustaban las armas cuando entré al servicio militar, porque ahí te daban armas de verdad, de las que salen balas reales y matan en serio. Yo no quería hacer el servicio militar, pero lamentablemente era obligatorio. Mi consejo es ser buenos guerreros hasta los 12 o 13 años. Meta plomo todo el día. Más de esa edad no conviene. Queda muy ridículo, por ejemplo, que un hombre grande, de traje y corbata, ande escondiéndose detrás de una pila de ladrillos o en los caños de las alcantarillas con una pistolita de plástico. Tampoco la pavada. Metan tiro todos los días, así, para cuando sean grandes, se le habrán terminado las balas.